Buenas tardes, estudiantes de grado 11 de la Escuela Normal Superior de Medellín. Esta es otra de las clases que dan continuidad a las que venimos trabajando desde clases anteriores. La idea es poderle dar continuidad al tema sobre los compuestos orgánicos, características que ellos presentan. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar la clasificación de los compuestos orgánicos de acuerdo a varios criterios, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, volverles a mencionar que los compuestos orgánicos son aquellos que tienen el carbono en su estructura, pero esa no es la única condición, porque que quede claro que de pronto en las tareas asignadas con anterioridad, algunos estudiantes escogieron como el bicarbonato de sodio, como el dióxido de carbono, y habíamos acordado en el primer video que aunque son compuestos que tienen en su estructura y en su fórmula molecular el carbono, esa no es la única condición para que sean clasificados como compuestos orgánicos. Yo creo que la característica más interesante que hay que tener en cuenta es que el carbono, para ser considerado, o un compuesto para ser considerado orgánico, además de tener carbono, debe enlazarse, unirse a otros átomos de carbonos, que generalmente lo hace a través de cadenas, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces quería aclarar ese aspecto porque de pronto no ha quedado claro que el hecho de que tenga carbono el compuesto lo hace o lo clasifica dentro de compuestos orgánicos. Bueno, entonces para el día de hoy vamos a ver clasificación de los compuestos orgánicos. Hay varios criterios a tener en cuenta. Cuando usted vea un compuesto, una molécula a base de carbono y de cadenas, hay que tener en cuenta que esa cadena puede clasificarse de acuerdo a varios criterios. Uno de ellos es de acuerdo a la cantidad de elementos que lo forman, ¿cierto? Generalmente y hasta el momento hemos visto que los compuestos orgánicos están a base de carbono y de hidrógeno. Entonces, se van a clasificar de la siguiente manera: compuestos binarios, compuestos ternarios o compuestos de 4, 5 o más elementos, ¿cierto? El compuesto binario, cuando usted le digan clasifique el compuesto de acuerdo a la cantidad de elementos, vamos a decir binaria si la cadena o el compuesto solo está formado por carbono e hidrógeno. La palabra como la más común para todos es hidrocarburos o carbohidratos. Son compuestos que solamente tienen carbono e hidrógeno como elementos constituyentes del compuesto o de la molécula. Una segunda clasificación es ternarios. Como su nombre lo dice, cuando están formados por necesariamente carbono, hidrógeno y otro elemento de más, que puede ser nitrógeno, oxígeno, azufre o cualquier halógeno, recordándoles que los halógenos son los elementos que hacen parte del grupo 7A, ¿cierto? Flúor, cloro, yodo, bromo. Cuando el compuesto tiene más de 4 elementos, entonces uno simplemente dice compuesto de 4 elementos y los menciona. Como su nombre lo dice, 4 elementos son carbono, hidrógeno y otros 2 elementos que pueden ser cualquiera de estos de acá: nitrógeno, oxígeno, azufre o halógeno. Una cadena de 5 elementos está formada por carbono, hidrógeno y otros 3 elementos. También quiero aclarar que hay otros elementos que también hacen parte de los compuestos orgánicos, pero son llamados elementos trazas, porque son elementos que generalmente son ocasionales, aparecen de vez en cuando en muy poca proporción. Dentro de esos están como los metales, si mencionamos el sodio, el cobalto, el magnesio, el hierro, el zinc, el plomo, el mercurio, el cobre, el fósforo como no metal, ¿sí? Pero generalmente las cadenas orgánicas están formadas por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, halógeno, y de vez en cuando, ocasionalmente, podemos encontrar alguno de estos elementos metálicos y el fósforo como no metal, por eso son llamados elementos trazas. Bueno, también se llaman elementos ocasionales. Esa sería como una primera clasificación. Ahora, si su cadena tiene 6 elementos, entonces uno dice cadena de 6 elementos y los menciona. Que quede claro que siempre están como elementos de base el carbono y el hidrógeno. Bueno, un segundo criterio que hay que tener en cuenta es que uno le dan un compuesto y le dicen clasifique cada carbono de acuerdo a los carbonos en los que se encuentra enlazado, ¿cierto? Entonces a mí presentan una cadena como la que vemos a continuación y a mí me dicen clasifique este carbono, este carbono, este carbono, es decir, todos los carbonos que aparezcan en la cadena, y diga qué clase de carbono es dependiendo de la cantidad de carbonos con los que están enlazados. Entonces, un carbono será primario si usted
lo ubica y alrededor de él, en todos los lados, solo hay un carbono unido a él. Entonces era un carbono primario. Generalmente son carbonos que se encuentran en los extremos de unas cadenas abiertas, lineales, ¿cierto? Entonces este primer carbono de acá y este último carbono de acá son considerados carbonos primarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted mira para acá, aquí no hay ningún carbono, igual él es el primero de la serie. Y si miramos para acá, al lado derecho, solo está unido a un carbono, que es este que hay acá. Recuerden que esta sería una forma de presentar la molécula, ¿qué les digo? Semidesarrollada, ¿cierto? Porque idealmente sería, recuerden que cada carbono va a tener 4 enlaces, entonces uno primero junta todos los carbonos a través de los enlaces, en este caso no me dicen nada, entonces sencillos. Y los otros enlaces serán complementados o serán completados con el hidrógeno. Pero entonces, para uno resumir esto, ya no tiene que ponerlos aquí alrededor, sino que los pega aquí al ladito de él. Y tenemos presente que son 3 hidrógenos que están alrededor, y con este enlace que está con este carbono son los 4 enlaces que él tiene. Entonces, repito, este carbono, como solo está unido a este carbono, entonces se llama un carbono primario. Vamos con este carbono. Este carbono, si usted mira al lado izquierdo y al lado derecho, tiene un carbono aquí y otro acá. Entonces es un carbono que tiene 2 carbonos alrededor y se llama un carbono secundario. Vámonos con este carbono. Si miramos al lado izquierdo y miramos al lado derecho, vemos que hay 2 carbonos, pero aquí también abajo hay otro, ¿cierto? Que igual este de abajo cumple las mismas condiciones de todos, entonces, aquí ya sí sería un hidrógeno nomás, ¿cierto? Porque aquí tiene un enlace, aquí tiene otro, aquí otro, entonces un 3, le falta uno, que es este hidrógeno, que generalmente pues uno lo ubicaría aquí, pero como les estoy diciendo que la estamos escribiendo de manera semidesarrollada, entonces lo ponemos acá. Entonces usted mira este carbono tiene un carbono aquí al lado, porque realmente el que está uniéndose a él en este enlace es el carbono. Recuerde que los hidrógenos van arriba y abajo. Entonces este tiene un carbono acá, y otro carbono acá, y otro carbono abajo. Es decir, tiene 3 carbonos a los que se está uniendo, por eso se llama carbono terciario, porque está unido a 3 carbonos. Y nos vamos con este último. Este último tiene un carbono allá arriba, que también cumple las mismas condiciones, 4 enlaces, entonces 1 con él y 3 de los hidrógenos. Tiene este carbono de aquí al lado, 2, tiene este carbono de aquí al lado, 3, y tiene este carbono de acá al lado, 4. Por eso este carbono es considerado carbono cuaternario. ¿Por qué? Porque está unido a 4 carbonos, y hasta ahí llega. O sea, no existe un carbono quintenario, por decir, si le fuéramos a decir alguna palabra, no existe, porque ustedes saben que el carbono solo presenta 4 enlaces, entonces los puede hacer en sus 4 costados, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, y hasta ahí llega, ¿cierto? Entonces carbono primario unido a un carbono, carbono secundario unido a 2 carbonos, carbono terciario unido a 3 carbonos, y carbono cuaternario unido a 4 carbonos, ¿cierto? Este sería como un segundo criterio. Si en el caso que me pregunten, clasifique la siguiente cadena y a cada carbono dígale qué clase de carbono es dependiendo de los carbonos enlazados. Un tercer criterio, de acuerdo al tipo de enlace, ¿cierto? Ya habíamos hablado de eso. Y los 3 primeros grupos funcionales que hemos trabajado pues durante todas estas clases son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Si la cadena solo tiene enlaces sencillos, entonces la cadena será un alcano. Recuerde que un enlace sencillo también se dice enlace simple. Un ejemplo, el propano, que es el prop, viene porque es una cadena que tiene 3 carbonos. Después sigue la sílaba que corresponde al tipo de enlaces, en este caso A, porque son enlaces sencillos, y O, que por ahora todos los vamos a terminar en O, porque son los 3 primeros grupos funcionales que vamos a trabajar, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alquenos tienen enlaces dobles, ¿cierto? Y pueden tener varios dobles, no solamente uno. Habíamos trabajado en las clases pasadas uno, pero aquí vamos a mirar de ahora en adelante en las clases que hay una cadena que puede tener 3 enlaces dobles, 5 enlaces dobles, cualquier cantidad de enlaces dobles,
y será considerado un alqueno mientras no haya otro grupo funcional más importante, que lo miraremos después. Ejemplo, penteno. Pent de 5, recuerden que esta es la raíz que nombra la cantidad de carbonos que tenga la cadena, pent de 5, en, que significa enlace doble, y O, que significa alqueno, que termina en el grupo funcional alqueno. Y de la misma manera, la última clasificación sería alquinos, que se caracterizan por tener enlaces triples, repito, pueden tener varios enlaces triples, no solamente uno, varios, y para eso se utiliza la sílaba in. Entonces tenemos el muy común etino, ¿cierto? Que es et de 2, es una cadena, el etino será una cadena orgánica que va a tener 2 carbonos con un enlace triple en la mitad, y para completar los 4 de cada uno, los 4 enlaces de cada uno, le ponemos hidrógenos. De manera condensada será el C2H2, ¿cierto? Y se llama el etino según la IUPAC, el nombre científico, el nombre según las reglas de la IUPAC, y comercialmente se conoce como el acetileno, ¿cierto? Ese es el nombre comercial. Bueno, la otra clasificación que vamos a tener en cuenta es de acuerdo al tipo de cadenas. Entonces hay cadenas abiertas, hay cadenas ramificadas, hay cadenas en forma de anillos, de ciclos. Y la última clasificación es que la cadena se clasifica de acuerdo al grupo funcional. Más adelante miraremos qué quiere decir el grupo funcional. Por ahora, los grupos funcionales que vamos a trabajar son alcano, alqueno y alqueno. Pero se van a dar cuenta más adelante que la cadena puede ser un alcohol, puede ser un ácido, puede ser una amida, que son los grupos funcionales que veremos a continuación. Bueno, dándole continuidad a la clasificación de las cadenas carbonadas, se me pasó por alto decir algo, y es que cuando ustedes mencionen hablar del término saturadas, cadenas saturadas o cadenas insaturadas, remítanse a lo siguiente. Cuando le hablen de una cadena saturada, es una cadena que está saturada, llena de hidrógenos, y para que eso suceda es porque tienen todos los enlaces carbono y carbono, enlaces sencillos. Entonces una cadena saturada es una cadena que está formada por enlaces sencillos. Y las insaturadas, es decir, que tienen menos hidrógenos que las tendría normalmente en una cadena saturada, porque son reemplazados esos hidrógenos por enlaces dobles y triples. Estas cadenas insaturadas se caracterizan porque están formadas por enlaces dobles y triples. Recuerden que de ahora en adelante también vamos a trabajar el resto de las cadenas con enlaces sencillos, dobles y triples, es decir, con alcanos, alquenos y alquinos. Bueno, también la clasificación que quedó al final en unos momentos anteriores era sobre el tipo de cadenas. Entonces las cadenas pueden ser alifáticas, también se les dice abiertas o lineales, las cadenas pueden ser ramificadas, las cadenas pueden ser cíclicas o en forma de anillo, y el último criterio es aromáticas, ¿cierto? Se les dice aromáticas porque generalmente están formados por compuestos que tienen un cierto olor intenso, generalmente muy agradable, presentan esa característica a la mayoría de estos compuestos. Enseguida les explico de qué consta los compuestos aromáticos. Entonces vamos con la primera clasificación, alifática, abierta o lineal. Como su nombre lo dice, es una cadena que va derecha, ¿cierto? Les había dicho en la clase pasada que en el plano yo puedo dibujar la cadena manejando el eje X y el eje Y. Es decir, normalmente las vemos así en los textos, pero si la ves vertical está bien, y es una cadena lineal, ¿cierto? Y es una cadena que maneja carbonos que van de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Entonces, tiene un carbono inicial y un carbono final. Entonces vamos a mirar esto. Es una cadena sencilla, es un alcano, mire que presenta enlaces sencillos. Mire que cada carbono debe tener 4 enlaces, está en forma semidesarrollada, se supone que tiene 3 hidrógenos acá, pero entonces yo los pedí aquí, los condensé más, CH3, CH2, 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 CH3. Es una cadena lineal, como vuelvo y repito, lo puedo hacer en forma horizontal o la puedo hacer en forma vertical. Y acá aparece otro ejemplo, ¿cierto? Que quise cambiar, esta es una cadena saturada, y ustedes ven todos son enlaces sencillos, como habíamos dicho acá, pero esta es una cadena insaturada, también perfectamente, cada carbono tiene sus 4 enlaces, este primer carbono tiene uno acá y los otros 3 acá, entonces se juntaron acá, están pegaditos en forma condensada,
él tiene un enlace acá, aquí otros dos, en total 3, faltaba un hidrógeno. Este tiene un enlace doble acá, otro aquí, perfectamente se puede dar, entonces no le faltaba hidrógenos. Y este último tiene un enlace doble acá, le faltaban 2. Si yo quiero esta cadena representarla en forma de zigzag, entonces es importante que tengan en cuenta de ahora en adelante que vamos a enumerar la cadena, ¿cierto? Pero hay un criterio para enumerarla, que la vemos más adelante. Yo simplemente es para poderlos ubicar acá y que queden en cuenta, que a ustedes les quede claro que en forma de zigzag, lo que uno hace es que estos punticos que yo exageré aquí, que no hay necesidad de que vayan, pero los exageré para aclarar lo siguiente, es que en cada puntico va un carbono, los hidrógenos no van, y los enlaces sencillos serán el ladito que junte carbono con carbono. Si hay un enlace doble se debe colocar, y si hay un enlace triple se debe colocar también. Entonces este es el carbono 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Del 1 al 2 enlace sencillo, del 2 al 3 enlace doble, del 3 al 4 enlace doble también, entonces hay que colocarlo. Y ya este es el carbono 4. Esta es la forma de zigzag de esta cadena, que es una cadena insaturada porque está formado por enlaces dobles. Es un ejemplo distinto para no tener que trabajar siempre con alcanos o con cadenas saturadas, ¿cierto? Estos son ejemplos de cadenas lineales. El segundo criterio, ramificada. Entonces hagamos de cuenta que estamos como un árbol que tiene su tronco, pero tiene sus ramas y sus ramas tienen otras, ¿cierto? Este sería un ejemplo como sencillo. Esta sería una cadena de 6 carbonos, pero si ustedes miran, en el carbono 4 hay otra cadena secundaria pegadita a este carbono 4 de la cadena principal, y el carbono 5 de la cadena principal también hay una cadenita secundaria de un solo carbono, ¿cierto? Miren, me dio por poner un enlace triple acá. Hay que tener en cuenta que cada uno no se puede ceder de la cantidad de los 4 enlaces que le corresponden. Este carbono tiene un enlace acá, le faltaban 3 completados con hidrógenos. Este tiene 1, 2, 3, 4, no necesitaba hidrógeno, lo mismo que este. Este tiene 1, 2, 3, le falta 1. Entonces a este hay que ponérselo acá, el hidrógeno acá. ¿Listo? Este es el carbono 5 que tiene 1, 2, 3, también le faltaba 1. Este es el carbono 6 que tiene un enlace acá, le faltaban 3 y aquí está. Esta es la forma de zigzag de este, ¿sí? Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 1 al 2 hay enlace sencillo. Del 2 al 3 triple. Entonces este será el enlace normal, hay que poner los otros dos que representen enlace triple. Del 3 al 4 sencillo. En el 4 hay una cadena de 2 carbonos, que la dibujé aquí con azul para que lo identifiquen. 1 y 2. Hice un punto de quiebre para representar que son 1 y 2 carbonos, que son estos dos de acá. Estos dos son este radical, así se le va a decir, radical, porque es una cadena de carbonos pegada a la principal. En el 5 también hay otro radical, y también lo puse aquí de azul. 1, digamos que este sería acá, 1. Aquí sería 1 y 2. Y el carbono 6, y del 5 al 6 hay un enlace sencillo, es el carbono 6. ¿Listo? Este es un ejemplo de una cadena ramificada. Y este es el zigzag, la representación del zigzag de esta cadena. Una cadena principal con ramitas que también deben ser, para que sea ramificada, esas ramitas también tienen que ser cadenas de carbonos. ¿Listo? La tercera clasificación es cíclica o anillo y se va a comportar similar a como cuando estamos en matemáticas que dibujamos un polígono regular, es decir, un polígono, una figura plana de 3 lados, equilátero, es un triángulo equilátero de 3 lados, de 4 es un cuadrado, de 5 es un pentágono, un hexágono y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que aquí no hay un carbono inicial ni uno final, sino que vienen en forma de anillo, de ciclo, ¿cierto? Entonces viene carbono 1 y también a ellos les pasa lo mismo que todos, deben de tener 4 enlaces. Este carbono tiene un enlace acá y otro acá, que le faltan 2, y así sucesivamente este. Que quede claro que también a este anillo también yo le puedo poner enlaces dobles y triples. Si a mí me da por poner aquí un enlace doble y aquí me dio por poner un enlace triple, vamos a ver si me da, no me da triple, ¿cierto? No me da, porque me queda, tengo que tener este pedazo, este enlace, lo tengo que tener en cuenta que va pegado con este de acá, entonces no lo puedo poner.
digamos que sea un enlace doble, entonces aquí también serían 1, 2, y 1, 2, 3, me queda faltando 1. 1, 2, 3, me queda faltando 1. 1, 2 y aquí 2. En ese caso, para representarlo así, yo tengo que tener en cuenta que aquí hay un enlace doble y lo debo poner en la figura plana. O sea, este es como el zigzag de los ciclos, de los anillos, de las cadenas cerradas. Cíclico, anillo o cadena cerrada, también para que lo tengan en cuenta. Este es de 4 carbonos, este es de 5, de 6, de 7. Que quede claro que en cada vértice va un carbono y los hidrógenos no van, sean por obvios que están ahí. Este es el anillo de 6 carbonos que se llama el hexano. Lo puedo dibujar así o lo puedo dibujar así. Se los presento de las dos maneras porque en los libros, a veces, en los textos o en internet, en algunas ocasiones aparece así y en otras aparece así. Y el último caso son los compuestos aromáticos. Como les dije anteriormente, su nombre se deriva de que dice la ciencia de que la mayoría de estos compuestos tienen un olor intenso, generalmente agradable, pero tiene como base el anillo de 6 carbonos con 3 enlaces dobles intercalados y lleva un nombre en especial que se llama el benceno. A este benceno como cadena principal, que lo puedo dibujar así, lo puedo dibujar así, como les dije aquí, pégale todo lo que quiera y será un compuesto aromático. Entonces, la característica de los compuestos aromáticos son cadenas que tienen como anillo principal, como cadena principal, el benceno. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí quedan clasificadas las cadenas de acuerdo al tipo de cadenas. Recuerden que si yo tengo una cadena lineal, ¿cierto? Ustedes se van a imaginar que los hidrógenos vienen acá, dependiendo cuántos debo de poner para que complete los 4 enlaces. Que si quiero una cadena ramificada, entonces puedo poner otra cadenita acá, ¿cierto? Puedo poner otra cadena aquí, una cadena principal que tiene también otra cadenita pegadita de ahí, esta será ramificada, y puedo hacer una cadena en forma de anillo. En este caso sería el anillo de benceno, el butano, que serían los 4 carbonos, ¿cierto? Más o menos, está torcida, pero más o menos así sería la cadena, completando cada uno de los carbonos con los enlaces o con los hidrógenos que le hagan falta para llegar a 4. Voy a hacer nomás esta, pero así se van a imaginar que son los otros que se comportan de manera similar. Entonces este es un carbono, tiene 1, 2, 3, 4. Y así de la misma manera será este. Y esta será una cadena cíclica, ¿cierto? Ya la cadena aromática, entonces ya es la cadena que presenta 6 carbonos con enlaces triples y completando con hidrógeno los que le hagan falta para llegar a 4 enlaces cada uno.